Bien, el tema siguiente es el protocolo que tenemos definido para generar un primer grupo de evaluadores. Proceso de evaluación de primera vez o proceso de evaluación de triadas, comúnmente denominado. Bien, el proceso de triadas o de evaluación de procesos de primera vez se activa cuando una entidad de certificación y evaluación inicia operaciones ante conocer y debe cumplir el requisito de tener evaluadores certificados en el estándar 0076 y en el estándar productivo que vayan a utilizar. Este mecanismo les permite que de manera autónoma, sin tener que recurrir a la red de prestadores de servicios, puedan generar esos procesos. Claro que implica su tiempo, su personal y su infraestructura que van a operar. Las evaluaciones de primera vez implican, pues obviamente como su nombre lo dice, a tres participantes que buscan obtener un certificado en una triada doble en el estándar 0076 y en los estándares productivos, o al menos en un estándar productivo. Implica pues un reto de compromiso, de tiempo y esfuerzo por parte de los participantes, así como de la entidad de certificación, evaluación o el organismo certificador que promueve estos temas para obtener con calidad estos procesos. Podrán realizarse evaluaciones de primera vez que sean dobles, que busquen dos certificaciones, el 76 más otra, o simples. Si un evaluador ya tuviera el estándar 76 certificado, buscaría simplemente por una triada obtener el certificado en la función productiva, o viceversa. Si la persona ya tiene o la triada ya tiene la certificación en el estándar productivo, buscarían la certificación en el estándar 76 para poder ingresar al Sistema Nacional de Competencias como evaluador certificado. Para poder realizar este proceso es necesario que la entidad o el organismo certificador tengan listos ciertos procesos que ya conocen de otros temas que hemos estudiado. Deben tener acreditados, ya pagados los estándares de competencia que van a utilizar para estos procesos de evaluación de primera vez. Tienen que designar mínimo los 3 participantes y verificar que no tienen certificaciones previas en los estándares que buscan certificar en esta ocasión. Eso impediría su carga en el sistema. Es muy importante. Deben de asegurar que se cuenta con los portafolios de evidencias, con toda la documentación normativa que requieren estos portafolios para que puedan operar el momento de la evaluación en triada. Deben elaborar y aplicar los diagnósticos, la herramienta diagnóstica que es tan importante para poder iniciar operaciones y determinar si un candidato va a capacitación o le sugerimos la evaluación. Y deben de tener ya listos sus planes de evaluación con las actividades que determina el estándar de competencia cargadas en el plan, con todos los requerimientos y nombre de evaluador y candidato necesarios para poder iniciar operaciones. Las triadas deberán utilizar estrictamente el instrumento de evaluación que se descarga del SI. No es posible utilizar instrumentos de evaluación que porque ya fui evaluador en otro lado, me traigo y los utilizo para ganar tiempo. Eso está estrictamente prohibido en normatividad. Deben de usar el instrumento que se descarga del sistema. Deben de asegurar que se dispone la infraestructura, recursos e instalaciones para poder realizar la función productiva. Esto variará tanto como la función productiva sea la que vamos a usar en la triada. Debemos de tener nuestro formato cédula de evaluación ya listo, con nuestro logo de la entidad o del centro de evaluación o del organismo certificador para poder ser utilizado. Y bien importante, debemos de asegurar darles tiempo a las personas participantes en la triada para que practiquen. Recuerden que es competencia laboral, deben de desarrollar habilidades y las deben de demostrar ese día como expertos que son. Deben de tener lista también su herramienta encuesta de satisfacción para poder terminar los procesos con toda la normatividad requerida. Recuerden que es sumamente importante dotar de espacio y tiempo a los participantes. Debemos de documentar primero 2 prácticas exitosas de toda la triada para poder nosotros tomar una fecha para que el conocer los acompañe a su primer proceso y verifique que tiene la calidad necesaria.
Es necesario que las personas involucradas, es decir, coordinador de la entidad, encargado de calidad de la entidad, formadores de la entidad, estén presentes para que aprendan a correr triadas y después, cuando requieran más estándares por este método, puedan utilizarlo. Las triadas, el día que se corran, no podrán ser interrumpidas, son a tiempo completo. Los candidatos deben de dedicar todo el espacio y tiempo para este proceso. Deberán de estar disponibles durante todo este proceso de evaluación de triada. Debemos asegurar que los participantes de la triada sean verificados en RENAP. Para esto deberán enviar una tabla en Excel en donde digan quién es el candidato, cuál es su CURP y cuál es el estándar a que va la triada. El objeto es verificar que no haya certificaciones previas en ese mismo estándar, ya que el sistema no va a permitir ingresar si ya tiene certificaciones previas. Debemos de asegurar que ya están registrados en Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, ya está su foto y sus datos personales ahí arriba, y que hacemos un protocolo, el protocolo de alta de usuarios de triadas. Eso se hace a través del Sistema Integral de Información con clave y contraseña de administrador de la entidad. Solamente él va a poder armar las triadas previa acreditación formal del estándar de competencia. Aunado a lo anterior, es necesario que los participantes hayan ya respondido los diagnósticos que los perfilan como candidatos que tienen oportunidad de salir competentes en la evaluación, así como que ya tengan firmada la ficha de derechos y obligaciones en donde se hace este recuento de información hacia ellos. Debemos de contar, como ya registramos en Registro Nacional de Personas, con una ficha de registros con los datos del candidato y la foto perfectamente comprobada para que pueda ser cargada. Bien, una vez visto el protocolo que se debe realizar para poder llegar a estas evaluaciones de primera vez, vamos a estudiar cómo es la mecánica. Tenemos que establecer roles, 3 candidatos, pongamos que es A, B y C, y cada uno va a correr la ronda 1, la ronda 2 y la ronda 3. Para este tema el candidato A evaluará al candidato B, el B al C, y el C va a dar un giro para evaluar al candidato A. Bien, determinando los candidatos A, B y C, a cada uno se le van a asignar nombres técnicos que van a utilizar para este proceso de evaluación. A candidata A le vamos a llamar evaluadora de evaluadores. Al candidato B le llamaremos de 2 formas, candidato evaluador y evaluador de la función productiva. Y a la candidata C la llamaremos candidata de la función productiva. ¿Qué roles van a realizar cada uno? Bueno, pues evaluar cada uno en la función que le corresponde. En el primer caso, la candidata C tiene que retirarse por un momento porque lo que van a iniciar es que la candidata A, que se va a llamar evaluadora de evaluadores, va a evaluar al candidato B y necesita abrir un plan de evaluación con este. El plan de evaluación en donde corrobora primero que la ficha de registro está llena, que los resultados del diagnóstico fueron satisfactorios, que ya conoce sus derechos y obligaciones y realiza el protocolo de presentación y acuerdo del plan de evaluación, es decir, explica el qué, cómo, cuándo, con qué y dónde se le va a evaluar a ese candidato. Se levanta ese plan de evaluación y en cuanto queda listo podemos proceder a la siguiente parte. Se hace un corte en este caso porque estamos acordando el plan de evaluación para evaluar a B, que quiere ser evaluador de competencias. La evaluadora de evaluadores hace un corte para que pueda verificar insumos necesarios para que el candidato B pueda asumir su rol como evaluador de la función productiva y el candidato A pueda evaluarlo en el estándar 0076. La evaluadora de evaluadores verifica insumos e instalaciones necesarias, portafolios de evidencia que ya sean los correctos y que la sección datos del candidato esté ya llena con la ficha de registro, diagnóstico y derechos y obligaciones. Una vez realizado este proceso, hay un protocolo de inicio para la recopilación de evidencia. Existen dudas que todavía se puedan aclarar. El candidato B explicará si existen o no existen. El candidato A pregunta. Entonces es momento de iniciar tu evaluación. Debe de ser tácito este momento.
y el candidato a ser evaluador llamará a escena a la candidata C. ¿Para qué? Pues para que pueda interactuar. Él ya trae un tema encima, que él es candidato a ser evaluador y debe de abrir un plan de evaluación con su candidata C en el tema de la función productiva. Mientras él abre ese plan de evaluación, la evaluadora de evaluadores A lo observa todo, es decir, que haga un plan de evaluación excelso. Él comenta que también está siendo evaluado por ser un proceso de triada y le presenta un plan de evaluación corroborando datos del candidato, ficha de registro, resultado de diagnóstico, derechos y obligaciones, y explica el qué, cómo, cuándo, con qué insumos y cuándo es la fecha que vamos a evaluar. Mientras es observado detenidamente por la evaluadora de evaluadores para ver que desarrolla un plan de evaluación correcto, es decir, corre de una manera correcta el elemento 1 del estándar 0076, acuerdo del plan de evaluación. Una vez acordado este segundo plan, porque ahora estamos acordando el segundo plan de la función productiva, se hace un corte para que B, en este caso el candidato que quiere ser evaluador y está evaluando en función productiva, verifique los insumos y condiciones para que como evaluador pueda iniciar la evaluación de su candidata C. Mientras A observa y registra todas las actividades de inicio. B se encarga de verificar que hay insumos e instalaciones necesarias, que se cuenta con el portafolio de evidencias e instrumento y que la sección de datos generales de su candidata está completamente llena. Y abre un protocolo para recopilación de evidencias. Igual comenta si hay dudas. Si no existen dudas, entonces podemos empezar y da tácitamente el momento en que inicia la evaluación de competencias, es decir, la recopilación de evidencias. Todo eso, como ven, A está retirada, pero observando. Cuando inicia el momento de evaluación, se especifica en desarrollar todas las funciones que pida el estándar productivo. Hace los desempeños, realiza los productos, le aplican un cuestionario para evaluar sus conocimientos, explican las instrucciones con detalle de este cuestionario para que él pueda sustentar ante A que es un buen evaluador. La candidata C queda clara con este tema, contesta los reactivos y terminaría haciendo una firma de su instrumento de evaluación para poder entregárselo a B y B tenga una evidencia de que está recopilando correctamente las evidencias de desempeño. Recuerden que todo ese momento está siendo observado por la candidata A, que es evaluadora de evaluadores en este caso. B hace la emisión del juicio de competencias, analiza lo observado en la evaluación, hace la ponderación de resultados y le comunica a C el resultado de su evaluación. Recuerden que para que esto sea exitoso deben de ser competentes en los estándares que están siendo evaluados. Sin embargo, como A está observando el proceso de B, B para ser evaluador debe demostrar que sabe dar dos juicios de competencia, el de competente a un candidato y el de aún no competente a un candidato. Debe de hacer su protocolo de cierre con cédula de evaluación, explicando mejores prácticas, áreas de oportunidad, reactivos no cumplidos, recomendaciones y comentar que de acuerdo a todo lo anterior el juicio de competencia fue competente. Después deberá simular el juicio contrario pidiéndole permiso a la candidata para poder demostrarle a la evaluadora de evaluadores que sabe dar ambos juicios y también explica mejores prácticas, áreas de oportunidad, reactivos no cumplidos, recomendaciones y da un juicio de aún no competente con todos los protocolos que debe de llevar. De esta manera comprueba ante su evaluadora de evaluadores que sabe dar tanto el juicio competente como el juicio de todavía no competente. Regresaríamos a la recopilación de evidencias entre A y B. En este caso, se ha terminado la evaluación de C, resultando ella competente ya con una cédula de evaluación y B tiene un portafolio de evidencias completo con todos los reactivos que requiere. A aplica un cuestionario ahora de lo que implica evaluar el estándar 0076 a B, le explica las instrucciones
y B se encarga de contestar los reactivos de conocimiento de este cuestionario, mientras entrega el portafolio de evidencias a A, lo cual es evidencia de producto para saber si es evaluador en el estándar 0076. Ese portafolio debe estar excelente para que se conjunte con lo que observó A en cuanto a desempeños del estándar 76, en cuanto el portafolio es el producto y debe estar excelente, y los cuestionarios, los conocimientos demostrados a través de cuestionarios deben de ser correctos para poder cerrar este proceso de evaluación. La candidata A registra todo lo cumplimiento o no y somete a firma el instrumento de evaluación para cerrar la recopilación de evidencia. A se encargará de revisar si las evidencias son las correctas para declarar competente o aún no competente este proceso, segundo proceso de la tríada, es decir, si el evaluador, el candidato a ser evaluador es competente, la tríada es procedente. Como ven, es necesario que los candidatos B y C, en este caso cuando están en esta parte de la evaluación, deben de resultar competentes. Cuando hay evaluación es cuando eres candidato B o eres candidato C. Si eres candidato C, obtienes un competente en estándar productivo. Si eres candidato B, obtienes un competente en el estándar de 0076, evaluador de competencia. Después terminará este proceso exitoso y correrá la segunda ronda. Es muy importante por eso determinar los tiempos necesarios para correr este proceso. La segunda ronda implica que cambian de roles, C pasa a ser ahora A, B pasa a ser C y A pasa a ser B, para correr el mismo proceso bajo el mismo protocolo. Es estrictamente necesario que los candidatos resulten competentes en este proceso. Si uno de los candidatos obtiene un juicio todavía no competente, ya sea como evaluador del estándar 76 o como candidato de la función productiva, la tríada se detiene y tendrán que repetir nuevamente los procesos. Como ven, en este diagrama se alcanza a notar que no hay ninguna oportunidad para una persona que resulta un no competente porque le resta autoridad para después lo que va a evaluar. Si se resulta a un no competente cuando es candidato a la función productiva, va a llegar un momento en la tercera ronda donde es candidata a ser evaluadora, pero a la vez evalúa la función productiva, pero como no fue competente en esta, pues obviamente no hay probidad para poder evaluar. Lo mismo, si en un ejemplo B resulta aún no competente como evaluadora, pues obviamente resta toda la garantía de que fue una buena evaluadora en un proceso que antecedió para evaluar el estándar 0076. Es necesario que resulten competentes en estos procesos. Si el proceso resulta exitoso y las 3 rondas resultan competentes, habrá proceso de certificación en el estándar 0076 y en el estándar de la función productiva. Como ven, es un tema complejo de mucha práctica. Por lo mismo, el número de tríadas a realizar lo va a definir la entidad de certificación, evaluación, y depende de sus objetivos, necesidades, proyectos. Y es importantísimo mencionarle que las tríadas no es un proceso para masificar, es un proceso de calidad para generar primeros evaluadores bajo una metodología interna. Terminando el proceso, se van a cargar los procesos realizados en el módulo de evaluación. Cada evaluador va a contar con clave y contraseña para poder entrar a su módulo y va a cargar lo que evaluó a su candidato. Recuerden que fueron evaluadores 2 veces de la misma persona, una vez evaluándolo en el estándar 76 y otra vez en otro momento, en otra ronda, evaluándolo en la función productiva. Esto se cargará en el módulo de evaluación y se enviará a la entidad de certificación y evaluación para que ella haga el trámite de grupo de dictamen que continúa y después la gestión de los certificados. Se deberá asegurar que los portafolios de evidencia están completos, están perfectamente llenos y con todas las evidencias correctas para poder garantizar en una posible auditoría que sus procesos de evaluación de primera vez fueron satisfactorios.